Uno de los grandes programas en la palabra de Dios es el llamado dispensaciones, que son diferentes periodos de tiempo en los cuales Dios cumple un propósito con la raza humana. Una de ellas es el tiempo del milenio, del cual hemos venido hablando en nuestros videos anteriores. Pero, ¿qué características generales tendrá este periodo de tiempo en la tierra? Esto lo veremos a continuación en Abramos la Biblia con el pastor Alex Henao. Bienvenidos. El reino milenial será la última dispensación y es el periodo del tiempo en el cual, según la Biblia enseña, Jesucristo gobernará aquí en la tierra por un periodo de 1000 años. Pero, ¿qué es un reino? Un reino es un gobierno que está regido por un dirigente llamado rey. Al mismo tiempo, un reino tiene un territorio en el cual se pueden ejecutar todas las condiciones de este reino. En este aspecto no es la excepción. La Biblia enseña que el reino milenial va a ser el gobierno de Cristo universal para toda la tierra. Pero lo primero que tenemos que decir es que ese reino tendrá una capital. Y esa capital es uno de los puntos más álgidos de conflicto en la tierra actualmente, y es la ciudad de Jerusalén. La Biblia enseña claramente que Jerusalén será la capital del reino milenial, desde donde Cristo gobernará y donde todos los súbditos de este reino tendrán que ir a adorarle. Isaías capítulo 2 nos hace una mención de esto. Tiene como título Reinado Universal del Señor. Y dice el verso 2: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará ante las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Aquí, ¿qué podemos deducir? Que el reino milenial tendrá una ley, como todo gobierno. Debe tener un código de conducta. Esa ley va a salir desde Jerusalén. Y esa ley, que será la ley del Señor, es lo que hará que en el mundo entero se presente el gran aspecto tan anhelado, por el cual todos los gobiernos han trabajado y todos los gobiernos han fracasado, y es la anhelada paz. Aquí nos dice ese texto que en el reino milenial va a haber una paz en todo el mundo, y donde no va a haber guerra ni conflicto, a tal punto que todo el armamento de las naciones va a ser destruido porque no va a ser necesario. ¿Cuál será el tiempo preciso de este reino milenial? Pues la Biblia enseña desde una cronología de los acontecimientos bíblicos y de los últimos tiempos que este periodo resultará inmediatamente después de la llamada Gran Tribulación, la cual finalizará con la guerra del Armagedón y con la segunda venida de Cristo en gloria aquí a la tierra. Aspectos que ya hemos tratado precisamente en este canal. Apocalipsis capítulo 20 tiene como título Los 1000 años. Y dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no enseñase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí hay una característica muy particular. ¿Qué pasará con el diablo? Recordemos que ya vinimos tratando el aspecto de la Trinidad satánica que va a desarrollarse durante la Gran Tribulación. Esto es, el diablo, el anticristo y el falso profeta.
Según la Biblia, el anticristo y el falso profeta fueron arrojados al lago de fuego cuando Cristo vino o vendrá aquí a la tierra y aparecerá. Y aquí nos indica que en este reino milenial el diablo va a ser atado por 1000 años. Esto quiere decir que precisamente en el reino milenial va a haber un desarrollo completamente distinto, porque el diablo y las potestades demoníacas no van a estar en las partes celestes, ni van a tener toda esa influencia que precisamente ha venido teniendo durante el desarrollo del mundo y de la humanidad. Recordemos que la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo, porque todos los aspectos, en todas las facetas que se desarrollan aquí, son dirigidos por él. En el reino milenial las cosas cambiarán. Satanás será atado durante esos 1000 años y el control del mundo va a ser precisamente dirigido por Jesucristo el Señor, que entre otras cosas será el rey de este reino. Todo reino debe tener un rey. ¿Cuál será el rey del reino milenial? Pues es lo que precisamente nos enseña la Biblia. Será el Mesías o Jesucristo el Señor. En ese periodo será restituido todos los pactos prometidos a Israel en el Antiguo Testamento, como lo vimos anteriormente. En los videos pasados estuvimos hablando de 4 pactos mayores, pero hay otras cosas que también hay que tener en cuenta. Lo primero es que todo su sistema mosaico va a ser restablecido de una forma verdadera. En la gran tribulación tuvieron este aspecto, pero fue algo mentiroso por el anticristo. Pero ahora realmente van a tener una adoración completamente verdadera. ¿En qué sentido? Primero van a tener un nuevo templo, que es el templo que describe el profeta Ezequiel en los capítulos 40 hasta el final del libro, que es un templo especial, un templo que nunca ha sido profanado. Por eso no puede ser el mismo tercer templo que está a punto de ser reconstruido por el anticristo, el cual va a ser profanado. Todo el sistema mosaico, las ofrendas, los sacrificios. Y aquí surge una pregunta. Estando Cristo en persona, ¿van a ofrecer sacrificios en tiempos del milenio? La Biblia enseña de una manera categórica que sí. Los sacrificios van a ser completamente restablecidos. Isaías capítulo 2, verso 26 dice: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Aquí tenemos que también evidenciar que en ese sistema de adoración verdadero es donde se va a cumplir el nuevo pacto para Israel. Esto es que se va a evidenciar el tiempo donde ellos verdaderamente se van a convertir a Dios y realmente van a conocer a Dios. Recordemos que Israel nunca conoció a Dios de una manera verdadera, ni tampoco lo conoce. Recordemos que una característica innata en ese pueblo, desde el pasado hasta el presente, es la idolatría. Israel fue un pueblo idólatra y sigue siendo un pueblo completamente idólatra. Esos ídolos que siempre han tenido solamente van a ser limpiados en tiempos del milenio, donde ellos realmente van a conocer a Dios y donde por primera vez en toda su historia van a tener una conversión real y genuina, evidenciando un nuevo nacimiento. Ese nuevo pacto se registra en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 27 en adelante, que tiene este título, el nuevo pacto. Y a partir del verso 31 dice lo siguiente: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este nuevo pacto no tiene que ver nada con el Antiguo Testamento ni el pacto del Sinaí, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón.
Ellos nunca han tenido la ley del Señor en sus corazones, nunca la tuvieron ni tampoco la tienen. Por eso fracasaron en ese plan del Antiguo Testamento. Y como les dijo Esteban, en sus corazones realmente se habían regresado a Egipto y practicaban toda clase de idolatría. Que también dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí es donde Israel volverá a ser el pueblo de Dios. Israel dejó de ser el pueblo de Dios cuando rechazó al Mesías. En la actualidad Israel no es el pueblo de Dios, pero va a volver a ser el pueblo de Dios. Por eso aquí habla en un futuro. Y dice el verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ahí sí van a conocer a Dios de una forma verdadera, porque nunca lo han hecho. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por eso, las 12 tribus de Israel estarán en la tierra prometida, en cumplimiento al pacto con Abraham y el pacto con Moisés, como ya vimos anteriormente. Van a ser gobernadas por los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles gobernarán las 12 tribus de Israel, las cuales van a estar allí en ese territorio. ¿Por qué van a estar todas juntas? Porque aquí viene también otra característica de este tiempo milenial. ¿Y cuál es? En que habrá una reconciliación de las tribus de Israel. Recordemos que desde el libro de Génesis hubo una fricción entre las tribus, especialmente entre la tribu de Efraín y la tribu de Judá. ¿Por qué surgió esta fricción? Porque Efraín recibió la primogenitura otorgada por Jacob, después de que se la quitó a Rubén, pero la Biblia enseña que la preeminencia siempre la tuvo la tribu de Judá. Eso hizo que se enmarcara una relación caracterizada por la aflicción y por la envidia. Eso desencadenó años después en la división del reino, que fue el reino de Efraín y el reino de Judá. Esta división solamente se va a subsanar, o esta reconciliación solamente se va a dar en el tiempo milenial, que es lo que dice Isaías capítulo 11, verso 13. Y disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Qué estará haciendo la iglesia del Señor, la cual ya fue redimida en su totalidad y está en cuerpos gloriosos? Pues participarán también de este reino milenial, cogobernando el resto del mundo gentil juntamente con Jesucristo. Y eso fue lo que precisamente enseñó él en la parábola de las 10 minas, registrada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, verso 11 en adelante, que dice, oyendo estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos estaban esperando el restablecimiento del reino de una forma inmediata, pero el restablecimiento de este reino solamente se dará en el tiempo milenial, cuando ellos vuelvan a ser el reino de Dios aquí en la tierra. Y ahí les dijo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo. Verso
25. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aunque lo que tiene, se le quitará. Entonces la iglesia estará reinando el mundo gentil con Cristo, cogobernando juntamente con Él. Teniendo todo esto claro, vamos entonces a mencionar brevemente unas características generales que van a enmarcar este tiempo. El primero será la paz. Lo registra Isaías capítulo 2, verso 4, el capítulo 11, versos 6 al 9 y el capítulo 32, verso 18. La segunda será la plenitud de gozo, que se registra en Isaías capítulo 9, verso 3, el capítulo 25, verso 8 y el capítulo 35, verso 10. La tercera será la santidad. Será un reino santo, según Isaías capítulo 4, verso 3 y el capítulo 35, verso 8. No obstante eso, hay que aclarar que durante el reino milenial sí habrá pecado. Aunque el diablo esté atado por esos 1000 años, precisamente este tiempo servirá para demostrar que el pecado del hombre nace en la raíz de su concupiscencia o su naturaleza pecaminosa. El diablo y el mundo solamente es una influencia. Aunque el mundo no va a estar en un desenfreno y una disolución como en la actualidad, porque lo está rigiendo el Señor, pero igual a nivel individual sí existirá el pecado. La gloria del Señor en ese tiempo resplandecerá en todo el mundo, según Isaías capítulo 24, verso 23 y el capítulo 35, verso 2. Habrá consuelo para todo aquel que necesite en un mundo donde en la actualidad hay tanto sufrimiento, tanta desolación, tanta desesperanza. Este será el tiempo del consuelo, según Isaías capítulo 12, versos 1 y 2. Se presentará algo que también el mundo trata de poner en práctica, pero que le es imposible, y es la justicia. El mundo es caracterizado por la injusticia, por la imperfección del ser humano, del hombre, y por la maldad del hombre. Aquí sí se practicará la justicia en su totalidad, según Isaías capítulo 11, verso 5 y capítulo 9, verso 7. Habrá un pleno conocimiento, es decir, va a haber una etapa de gran inteligencia y sabiduría en el mundo, según Isaías capítulo 11, verso 2 y los versos 4 y 9. Habrá una instrucción total y permanente en Cristo, según Isaías capítulo 2, verso 3 y el capítulo 32, verso 4. Será removida la maldición sobre la tierra. Recordemos que la tierra cayó bajo maldición después de que el hombre pecó y se rebeló contra Dios, en Génesis capítulo 3. Y en Romanos capítulo 8 el apóstol había anunciado que la tierra estaba gimiendo, esperando ser restablecida o redimida en su totalidad. Eso pasará en ese tiempo milenial, según Isaías capítulo 11, versos 6 al 9 y el capítulo 30, versos 23 al 26. Por eso habrá esa prosperidad, porque la tierra va a dar su fruto como debe ser. Va a haber remoción de enfermedad y sanidad completa, según Isaías capítulo 33, verso 24. Inclusive el capítulo 29, verso 18 nos habla que una de las promesas del milenio es la reparación de defectos físicos que por lo general caracterizan a las personas. La longevidad será restaurada, según Isaías capítulo 65, verso 20. Es decir, sí va a existir muerte, que también surge esa pregunta. Aunque va a haber muerte, la Biblia dice que en el milenio el niño morirá de 100 años. Es decir, que realmente la extensión de la vida va a ser otra vez restablecida porque ha sido afectada por el pecado y sus efectos. Los hijos de los santos tendrán tendencia al pecado, dice Jeremías capítulo 31, verso 9. Esto quiere decir que aquel que no esté en cuerpo de gloria, porque ya vimos que en el milenio, vimos en videos anteriores que van a haber unos grupos que están en cuerpos glorificados y otros que no van a estar en cuerpos glorificados. Esos que no van a estar en cuerpos glorificados van a seguir teniendo naturaleza pecaminosa, por eso el pecado va a continuar. Va a haber una prosperidad económica en gran manera. Según Isaías capítulo 30, versos 23 al 25,
El mundo regido por Cristo va a tener una abundancia, una prosperidad no solamente espiritual, sino de carácter material y económico. Habrá un lenguaje unificado, es decir, las barreras de los idiomas como existen en la actualidad, en tiempos del milenio no va a existir, según Sofonías capítulo 3, verso 9. Y según Isaías capítulo 2, verso 3 y Zacarías capítulo 14, versos 16 al 17, vemos que va a haber un sistema de adoración unificado. Todo el mundo universal tendrá que adorar a Dios, al Señor, el cual estará presente aquí en la tierra, el cual tendrá su trono y su capital en Jerusalén. Y todos, sin excepción alguna, tendrán que ir a Jerusalén a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estos fueron algunos aspectos generales que van a existir en tiempos del milenio. Queremos agradecer a todos aquellos que nos están apoyando con su sintonía, con su suscripción al canal, e invitar a todas las personas que no se han suscrito que lo hagan y que activen la campana de notificaciones para que se enteren de cada uno de nuestros contenidos. Bendiciones para todos.